Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK. Hoy vamos a charlar con Marina Rosso Ciberino, que es ingeniera especialista en telecomunicaciones. Marina, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, Marina, por tu trabajo, vos recorres mucho el interior de la Argentina, viendo redes, viendo proyectos y demás. ¿Cuál es el estado de situación de las comunicaciones en el llamado interior, digamos, de la Argentina? Mira, Argentina tiene algo que el otro día lo vi en un chart y es, todos te dicen que el crecimiento de las telecomunicaciones aumenta el PBI. Argentina viene bajando su PBI, pero viene aumentando, casi duplicando año a año las telecomunicaciones en el interior del país y bueno, también en digamos, en los grandes centros urbanos. Con lo cual yo creo que sigue creciendo en el interior. Muchas veces el interior crece con apoyos de gobiernos provinciales y de emprendedores, básicamente. No hay grandes grupos cuando hablamos del interior del interior. Pero bueno, en Argentina se da algo muy interesante que no se da en el resto de los países. Hay más de 500 cooperativas, muchas de ellas eléctricas, que se fueron a las telecomunicaciones por tener 10 años de tarifa eléctrica congelada. Claro. No es que acá las cosas tienen muchas veces un comienzo que tiene que ver con las crisis económicas, ¿no? No es porque la gente somos más inteligentes, sino tratamos de sobrevivir. Entonces, más de 10 años de tarifa congelada llevaron a las eléctricas a empezar a dar telecomunicaciones. Y ese fue un fenómeno muy interesante porque las cooperativas eléctricas en Argentina son las que más fibra óptica tienen. Yo escribí en el 2010 un artículo diciendo que en Argentina era pionera en FTTH y en IPTV. ¿Por qué? Por necesidad, porque uno tiene una red eléctrica y directamente va a una fibra. No como muchos ISPs que empezaron con el Wi-Fi y después crecieron. La veo muy bien, creo que uno de los grandes logros de este gobierno fue activar los fondos del Servicio Universal, que durante 20 años se recaudaban y no se hacía nada, ni siquiera se ponían en un plazo fijo, con lo cual se hicieron varios planes. El primero no fue muy exitoso, obviamente, porque bueno, tenía muchas trabas burocráticas para las cooperativas pequeñas y los ISPs. Porque eran subsidios, ¿no? Claro, es un aporte no reembolsable donde el 80% lo pone el Estado, digamos el Estado. Es un fondo que recauda el 1% de los ingresos de todos los operadores de telecomunicaciones del país, ¿no? Y van a un fideicomiso. Decimos el Estado, pero la verdad que es el aporte de todos los que tienen licencia de telecomunicaciones. Y los han activado y eso ha hecho que crezcamos en 3 años de menos del 2% de accesos en fibra óptica a un lindo número entre el 7, 8 o el 10, según el analista, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Y en 3, 4 años. Sí, más o menos el primer plan empezó en 2016, se empezó a activar en 2017 y bueno, ahora tenemos varios planes. Este año salió un plan para la SAPEM, para las empresas provinciales, para también ellas acompañarlas en su crecimiento y todo un plan que está enfocado a pymes y a cooperativas, a pequeños operadores para esas áreas donde no había servicio o para áreas donde tienen que mejorar el servicio o donde tienen que extender su cobertura, ¿no? Entonces, tenemos como 3 grandes actores o grupos de actores, las cooperativas, las pymes y las APEM, que ahora me vas a contar de qué se tratan. Pero antes de profundizar en cada uno de esos, hay que conectar todo eso. Y ahí aparece un jugador que es ARSAT. ARSAT está cumpliendo ese objetivo de ser una red mayorista que conecta todo este gran país. Mira, yo en ARSAT tengo una relación especial porque digo, soy socia fundadora. En el 2010 me fui gratamente convocada, porque yo digo que siempre que un gobierno te convoque es grato, ¿no? Más allá que uno continúe o no, que se acuerden de una persona en un país de 40 y pico de millones, es interesante. Bueno, parte de eso es porque yo manejé durante casi 20 años los clearings entre operadores. Mi especialización es el mercado mayorista, wholesale, como se llama, que es el mercado entre operadores, que muchos no lo conocen, pero es un mercado mayorista como el mercado eléctrico, con las mismas reglas de juego, con las interconexiones entre países. Entonces, bueno, yo fui convocada a hacer el plan. ARSAT nació con el espíritu de completar las redes de las grandes operadores, porque lo que se vio en Argentina, que las grandes inversiones del año 90, en el 2001 se cayeron. Entonces, durante el 2001 al 2010 no hubo 1 kilómetro más de fibra en el país desarrollado, ni por Telecom, ni por Telefónica, ni por Claro, que eran los operadores, digamos, en ese momento más importantes, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasó? Bueno, ARSAT tuvo muchas idas y vueltas. Bueno, lo que pasa siempre, que a veces es más interesante desde el punto de vista de armar licitaciones, volver a hacer tramos que ya están, Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Rosario.
Entonces, bueno, el problema que tuvo ARSAT fue una crisis de crecimiento por volver a hacer lo que ya estaba hecho y por dar de baja los intercambios que se habían plantado con los operadores, porque nació con un acuerdo entre operadores. En esa mesa se sentaban todos, inclusive el gremio, que hoy sigue estando, FOETRA, y decían dónde se necesita llevar comunicaciones. Entonces había un intercambio, como se llama en la jerga, de swap, de una red existente con una red nueva. Al dar de baja esos intercambios, bueno, fue el delay que obtuvo ARSAT en desarrollar su red. A mí el papel fundamental que tiene ARSAT es un papel de regulador del precio del mercado, que quizás haya muchas herramientas y no gastar tantos millones de dólares como se gastaron para regular, ¿no? Yo creo que la regulación tiene que existir porque, bueno, el ser humano lamentablemente necesita ser regulado y las empresas más, digamos, regulado en cuanto a cumplimiento de objetivos de todo tipo, ¿no? Que sí existían en los 90, ¿no? Pese a que se dice que no había control, no. Telefónica y Telecom tuvieron que cumplir metas para obtener la exclusividad y todas las semanas nos controlaban la calidad de servicio. En esa época, obviamente, Internet no existía, existía cuánto vos tardabas en levantar el tubo del teléfono y esa comunicación, en darte el tono. Yo cuando entré en el Telecom en el año 91, uno levantaba el teléfono y tenías que esperar el tono como 3, 4 segundos que era el pip. Y no te digo si te equivocabas, si había que darle el disquito, ¿no? Pero bueno, creo que es el rol fundamental de ARSAT es eso. Creo que lo que ocurre con ARSAT y lo que ocurre en general con las empresas donde el Estado participa es que de golpe se enamoran del proyecto y pierden su foco. ARSAT nació como un carrier de carrier y de a ratos es como que quiere dar servicio de última milla, quiere competir con los otros operadores. Está siempre esa duda, si se va a convertir en un operador más. Exactamente. Yo personalmente creo que no. El Estado tiene que estar donde no está el privado, ¿no? Eso, para mí eso es fundamental porque el Estado, los fondos del Estado son los fondos de todos, ¿no? Entonces creo que pasa eso y lo he visto con todos los gobiernos. Acá es como que todos quieren ser, yo digo, todo aquel que pone una empresa o dirige una empresa de comunicaciones del Estado, ya sea un Estado nacional, provincial o municipal, porque también los municipios se están metiendo ahora en este, digamos, negocio, creen que son una empresa celular, piensan que son Movistar, personal y que van a hacer millones de dineros, que va a ser fácil de controlar. Y las telecomunicaciones es un mercado en el mundo commodity, igual que la soja, son empresas de alto CAPEX, que quiere decir que si uno deja de invertir, la empresa se cae, continuamente hay que poner CAPEX, no es una empresa de OPEX donde uno poniendo unos pesos lo mantiene. Entonces, bueno, creo que eso es lo que estoy viendo yo que sucede, ¿no? Hay muy poca gente centrada. Este nuevo ARSAT de este último tiempo también se enamoró de un montón de negocios, de LoRa, de CIFOS, de IoT, de comprar capacidad satelital para dar a los clientes finales cuando este es un mercado que tiene muchísima oferta satelital. Entonces, bueno, nada, creo que tiene que ver mucho con la política, ¿no? Que se piensa que uno es dueño de una parte de las telecomunicaciones, porque sucede también en el resto de los países también, ¿no? Entonces, bueno, creo que el rol de ARSAT es un gran regulador, hay que darle el rol de que sea el que vaya a dar servicio donde no están otros. Eso para mí es fundamental. Red troncal de ARSAT llegando hasta la puerta de los pueblos y ahí aparecen estos dos jugadores que decía, las cooperativas y las pymes. ¿Las cooperativas y las pymes tienen lugar en un mercado como el argentino, que como otros tiende a la concentración? Sí, porque la concentración en Argentina se va prácticamente en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Y la Argentina es mucho más que Buenos Aires, Córdoba y Rosario. A mí me van a escuchar bastante una frase que digo que la Argentina no es la Comuna 1, que la Comuna 1 es esta zona y es Recoleta. También se comete mucho error en las políticas públicas de pensar que Argentina es la Comuna 1 y yo les ofrezco a todos que hagamos, no sé, 3, 4 kilómetros, crucemos el Puente Saavedra o la General Paz y ya tenemos cooperativas de servicios públicos. Y las cooperativas es algo atractivo, porque digo atractivo, no, esa es mal la palabra. Es un fenómeno social interesante porque unos vecinos se pusieron de acuerdo porque el Estado no llegaba a dar los servicios. Ese es el origen. Ese es el origen. Obviamente, como toda, digamos, asociación de personas, hay cooperativas muy politizadas, hay cooperativas sociedad anónima, pero en general nacen con el bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque muchas veces el presidente de la cooperativa pasa a ser el intendente, ¿no? Entonces... Y después el fenómeno de los ISP también es muy interesante porque son emprendedores que también empezaron a dar un servicio. Muchos empezaron con la casa de computación del pueblo y hoy tienen grandes desarrollos de fibra óptica. Entonces creo que hay lugar en la Argentina
para todo lo que es conectividad a Internet. Tengo mis serias dudas cuando vamos a una cadena de, digamos, de empresas celulares o ese tipo, que ahí sí la escala, la compra de los dispositivos tiene otra preponderancia. Los contenidos, ¿no? Hoy sabemos que los contenidos están matando a los cableros, el precio de la señal es dolarizado. Y creo, bueno, la Argentina está tratando de hacer plataformas únicas de distribución, hay un proyecto muy interesante de Cabase, pero bueno, también todo eso se monta arriba de una buena red de fibra y hoy estas personas, estas empresas y personas, digo, pues si ustedes miran las actas del ENACOM, se van más licencias a personas físicas que a empresas. Individuos. Individuos. Estos exacto. emprendedores que decías. Estos emprendedores, hay muchísimos. Estas personas están invirtiendo, ¿no? Muchas veces la primera inversión no la pueden apalancar con el servicio universal, pero lo están haciendo y dan buenas redes, ¿no? Y además nada, lo que es la proximidad, ¿no? ¿Hay lugares en Argentina que tienen, en el interior de Argentina, que tienen mejor conectividad, mejores servicios que grandes centros urbanos? Sí, sí. Por ejemplo. Hay muchos lugares de Córdoba. Córdoba es una plaza muy interesante porque en Córdoba se ha dado que los pueblos quedan uno más cerca que otro. Es que en provincia de Buenos Aires tenemos muchos kilómetros y en Santa Fe también. Pero en Córdoba vos tenés por ahí entre 10 y 12 kilómetros una cooperativa eléctrica en general. Entonces, ¿qué hacen estas cooperativas? Hacen tendidos de redes entre ellas, hacen compras mayoristas juntas, ponen cabezal únicos de televisión, entonces tienen muy buen servicio. Y dan fibra, ¿no? Y además la calidad de servicio también de las redes está muy asociada a la distancia que tiene el cliente al nodo de la red, y en el interior es mucho más corto, ¿no? Acá en Buenos Aires vos podés tener en Retiro de la central a tu oficina, podés llegar a tener menos de 1 kilómetro, te vas a San Isidro, tenés 6 o 7, cuanto más alta la velocidad, más la impacta, digamos, la distancia con el nodo, ¿no? Con el centro. ¿Cómo impactan en esos emprendedores, en esas cooperativas, las condiciones macroeconómicas en un sector que invierte en dólares y cobra en pesos? Bueno, ante todo hay que decir algo que es, ya estamos acostumbrados. Lamentablemente, ya estamos acostumbrados. Esa materia ya la aprobamos. Claro, ya la aprobamos en Argentina. Hace poco me hicieron una entrevista por el tema de los data centers y por qué elegirían Chile, que tienen terremoto, antes que Argentina. Y le digo, porque los inversores no le tienen miedo a los terremotos, le tienen miedo a la crisis económica. Entonces, eso es muy fácil. Creo que ya están acostumbrados. Este año, la verdad que yo he hecho muchos proyectos de ANRs y en una semana los he tenido que cambiar 65, 41, 30 y pico el dólar. Ahora parecemos que estamos hace un mes en 60 y algo. Están acostumbrados. Vamos ante todo. Después creo que hay un ecosistema entre los carriers y entre las empresas pymes o cooperativas donde no se aplica directamente. Hay un precio del ancho de banda especial cuando hay estas crisis. Así como salió a anunciar ARSAT que ponía el mega 441 pesos hasta el 31 de enero, el resto de las compañías se fueron acomodando. Porque bueno, digamos que es tratar de mantener el status quo y porque además si se hacen las cosas bien sigue creciendo la internet. Entonces, como es una cuenta de P por Q, nos aumenta el precio, pero si lo dejamos fijo y aumentamos los clientes, muchos de los acuerdos de los carriers lo hacen diciendo, te mantengo el precio, pero comprame más mega. Claro. Porque la realidad es que hoy en día el mega nacional es hasta un poco más caro que el del mega en un cable submarino, ¿no? Marina, después del corte vamos a hablar de las APEM, que tienen ese nombre tan, no sé, con tanta incógnita. Es un nombre jurídico. Pero va a ser después de la pausa.
Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la Hemeroteca del CCK, charlando con la ingeniera Marina Rosso Siverino, especialista en telecomunicaciones. Había quedado pendiente la pregunta de las APEM. ¿Qué son las APEM y por qué pueden ser un modelo interesante para el desarrollo de las comunicaciones en Argentina? Las APEM es una forma jurídica, así como las sociedades anónimas, las RL. La diferencia es que son sociedades donde la mayoría del capital es un capital, digamos, estatal, que puede ser tanto nacional, como ARSAT sería una especie de SAPEM, puede ser provincial o puede ser municipal. ¿Cuántas APEM tenemos en Argentina ahora? Mira, en Argentina tenemos un montón, porque pensamos que solo teníamos provinciales y yo acabo de descubrir que tenemos una en Lanús, por ejemplo, que también va a hacer cosas en el tema de conectividad, pero ya viene haciendo trabajos en lo que es recolección de residuos, en lo que es la hormigonera. Es una forma interesante, primero porque se crea con un fin específico. Segundo, no carga de estructura al municipio. Cuando hablamos de estructura hablamos de empleados. Los empleados de la SAPEM tienen un régimen que no es estatal, no hay, digamos, una estabilidad en el puesto. Y en general las SAPEM se manejan con criterios de necesidades específicas de un municipio, no son generalistas, lo cual eso es muy bueno. Y es muy bueno también que obtienen fondeos a veces por su cuenta o a veces tienen algunas ayudas. En el tema de telecomunicaciones, la SAPEM, la pionera fue la SAPEM de San Luis, que se creó en los años 2000. Que actualmente es convergente además, ¿no? ¿Ofrece servicios múltiples o no? No. San Luis tiene una ley provincial del año 2000 aproximadamente, donde dice que toda población de más de 20 habitantes tiene derecho a tener conectividad a Internet. No es convergente. Y da un montón de servicios, pero todos tienen que ver en general con la conectividad, la educación, la digitalización. Es como un ministerio de modernización como lo conocemos hoy. Hace la CIPE, que es la cédula de identidad, que tiene cargado el registro, la historia clínica de los ciudadanos. Hace como un ministerio de modernización, porque a la vez es SAPEM, agencia, y a la vez es ministerio. Claro. ¿No? Después, en el año 2010, empezaron a formarse las APEM provinciales, a raíz de este estudio que yo te decía que se dio cuenta varios actores del mercado, inclusive las telcos, por eso digo las telcos también colaboraron con la creación de ARSAT, se dieron cuenta que había muchos lugares donde no había 1 kilómetro más de fibra y que no había interés en hacerlo, ¿no? Porque no hay rentabilidad posible. No hay una rentabilidad yo creo que hay, no hay una rentabilidad posible para ciertos actores. Claro. Digamos, si uno está acostumbrado a lo que es grandes centros urbanos, no era interesante el plan de negocios. Es muy difícil implementar negocios en áreas que uno no conoce. Donde baja densidad, además. Tanto Telecom como Telefónica, cuando se privatizó Entel, empezaron a reducir los centros de mantenimiento, los centros de operación. Tenías las grandes regionales. En Córdoba se atendía todo el NOA, en Rosario se atendía todo el NEA. Entonces, hubo ya una quita de recursos muy importantes, con lo cual era difícil ver este crecimiento. Entonces, en ese año, con la creación de ARSAT y la ley de Argentina Conectada, algunas provincias pioneras tipo Chaco, Formosa en su momento empezaron a ver que a ellos les faltaban redes para conectar sus provincias. En general, en el caso de Formosa vieron que es una provincia alargadita, todos iban por la línea del río para llegar a Paraguay, pero a lo largo vive gente, en esa horizontal. Entonces todos estaban concentrados acá. Entonces, un poco el papel de la SAPEM fue eso, ¿no? Recolectar la información de dónde se necesitaban redes, y ahí se creó el acuerdo con ARSAT en su momento y con el Ministerio de Planificación, donde se les daban el 84% de los fondos para el despliegue de redes troncales de fibra óptica. Chaco, Formosa y por último entró Misiones, desplegaron redes. El mecanismo fue muy, muy interesante porque era como un fideicomiso, con lo cual, viste que en la política vos no podés mandar fondos porque si se mandan sin un destino terminan en cualquier lado, digamos, ¿no? Terminan pagando sueldos, en resumen. En cambio acá, como era un mecanismo con el vice incluido, era vía certificación de obra, o sea, no está la obra, no hay fondos, que es como funcionan los ANRs hoy. Hay un primer adelanto, pero si vos no rendís ese adelanto no tenés la posibilidad de tener fondos para continuar la obra. Entonces, todo lo que fue Formosa, todo lo que fue Chaco, y por último entró Misiones, porque Misiones entró último y después no dio tiempo, se hicieron redes troncales que en muchos tramos los comparten con ARSAT. O sea, sobre el mismo cable, digamos, un porcentaje es de ARSAT y un porcentaje de las provincias. Y además se estimuló la conectividad a un montón de lugares donde
no son rentables para los grandes operadores, no es que no sean rentables, no. Y además hay temas que tienen que ver con la conectividad más allá de la rentabilidad, ¿no? No todo es rentabilidad. Obvio que sí para los grandes operadores. No, y además en esta materia en particular, que la conectividad implica acceso a la educación, a los servicios públicos, por eso a la salud. no está mal que los grandes operadores no lo den, no es su misión, que aporten al servicio universal y que esos fondos se utilizarán para que los estados estén en la conectividad. En el caso de Misiones, lo que tiene Misiones es que, tiene una conformación muy especial desde el punto de vista que la gente opera como empresas independientes, los ministerios, y ellos tienen una empresa que es Marandú, que tengo el placer de trabajar, donde ellos incentivan, ellos llevan la conectividad troncal, pero incentivan el desarrollo de tecnólogos, digo yo, locales, ¿no? Y estos tecnólogos pueden ser colonos de lugares como Colonia La Flor, donde estamos presentando un trabajo importante en Ginebra, donde hay 40 casas diseminadas y donde un colono, mediante su inventiva, su falta de recursos, ¿no? Porque la falta de recursos es muy importante para la innovación, ¿no? Él diseñó un modelo de antenas que son los viejos postes de electricidad que uno ponía los piecitos y se iba subiendo. Y es emocionante como él te cuenta en su idioma. Vos decís, pero ¿cómo hizo don Ramón para conectar? Y él dice, fácil. Si los equipos no se ven, no hay señal, ¿no? Un ingeniero diría, ¿qué es? Si el radio de Fresnel, bla, bla. ¿Y qué hacía cuando no había? Y subía un poquito más los cañitos, soldaba unos cañitos más. ¿Y por qué los caños? Porque en la selva no se puede entrar con los modelos tradicionales de antena, porque no entran las camionetas, entran las motitos. Claro. Y y cuando yo le dije, ¿y usted qué hizo? Y después conecté, porque él es el portero de la escuela. Él se le prendió la lamparita cuando Marandú es un proyecto Educar en Argentina, que todavía no está terminado, lleva conectividad a 40.000 escuelas, ¿sí? Muchas empresas provinciales, SAPEN y SPES participaron. En el caso de Misiones tiene 2.300 escuelas y ya lleva 1.000 conectadas. O sea, todo un récord. Ya va a haber un tiempo para escribir un paper porque es un récord a nivel mundial de conectividad en un año. El don Ramón, portero del colegio, vio que, la conectividad la tenían los chicos en el horario del colegio. Después tenían que hacer sus tareas, tenían que hacer 40 kilómetros al Soberbio. El Soberbio es en Misiones, hablan muchos portugués porque linda ahí nomás con Brasil. Entonces tenían que hacer 7 kilómetros caminando para después tomarse el colectivo y hacer la tarea. Entonces él se ocurrió, voy a poner una conexión yo. Yo le digo, ¿y cómo conecto a los equipos? Fácil, con los tutoriales de YouTube. Yo que soy muy crítica a las redes sociales dije, wow, bien usadas, qué potencial tienen. Y dice, y me compré 2 impresoras, doña Marina, me dice, porque la gente lo primero que hace cuando se conecta es entrar a los trámites de ANSES. Y claro, si uno no tiene su trámite en ANSES, no es un ciudadano, ¿no? Entonces, todo ese tipo de historias que vos decís, wow, dejaron de hacer 40 kilómetros para hacer la tarea. Son ciudadanos porque pueden entrar a ANSES. Y don Ramón les imprime, ¿no? Y él empezó un poco a dar el servicio, todo lo que es el equipamiento, todo lo que es la capacitación se lo da Marandú, todo lo que es de seguridad, porque, se sube a las torrecitas que él va alargando en función de cómo crece la vegetación. Entonces, a mí me pareció sumamente interesante porque no cortamos los árboles. Sustentable. Exacto, y replicable en todas las selvas que tenemos en el mundo. Y él va soldando y va subiendo y no tiene que cortar ni un solo árbol, ¿no? Cuando muchas veces decimos que la tecnología corta los árboles, ¿no? Invade. Entonces, a mí me pareció un modelo interesante y me dio a pensar muchísimo. Digo, qué error cuando nos sentamos en las corporaciones o cuando nos sentamos en el Estado, ¿no? Yo vengo de dar una charla de agendas digitales y decimos que conectar a los desconectados de América llevará 100.000 billones de dólares. Claro, sí, obvio que va a dar eso. Si lo hacemos sentado en una oficina en el centro de una ciudad, ¿no? En cambio, si lo hace don Ramón, va a ser más eficiente y más barato. Si nos sentamos todos con don Ramón, los Ramones, va a ser mucho más fácil. Porque además después de eso hay que mantenerlo. ¿Qué vamos a mandar a alguien a hacer kilómetros para mantenerlo? Entonces don Ramón ya sabe. Y vos le decís a don Ramón, ¿y cómo sabe dónde instalar la otra antena? Ah, fácil. Me dice, conociendo la selva y el Google Earth, ya pongo la otra antena. Claro. Entonces yo digo, a mí se me caía el lagrimón porque digo, es fascinante cómo no nos tomamos ese tema cuando participamos en los gobiernos. Es tan fácil solucionarlo, porque don Ramón esa antena le cuesta, no sé, ni $200, pongámosle ahora, ¿no?
y él da conectividad, y es conectividad buena, porque los chicos pueden acceder a estudios, se puede acceder. Otra cosa muy interesante de don Ramón era que venían la gente en Colonia La Flora, hay 4 comunidades aborígenes de la etnia guaraní. Entonces, claro, los adolescentes son adolescentes, no importa. Independientemente de la etnia. De la etnia. Entonces venían a pedirle la conectividad. Entonces don Ramón le decía, no, hay que pedirle permiso al cacique. Entonces se iba al cacique. El cacique lo primero que hacía era decirle todo menos bonito, porque claro, cada vez que hay elecciones, todos los políticos visitan a los caciques, les hacen firmar cosas para llevarse el voto, pero después se van y no dejan nada. Entonces don Ramón les explicó que no sabía si iba a ser hoy o mañana o pasado, pero si él le firmaba el papel, porque bueno, Marandú necesita papeles para no ser acusado de invadir, ¿no? Además debe haber regulaciones respecto Claro, de los pueblos ellos originarios. mismos, que él iba a proveer la conectividad. Y así fue, proveyó la conectividad. Pero volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que hay mucha conectividad en Argentina. Creo que hay más fibra de lo que pensamos. Volviendo al tema de las APEN hacen esto, ¿no? Las APEN tratan de conseguir fibras, tratan de hacer acuerdos con las eléctricas. Las empresas eléctricas en Argentina, muchas tienen fibra. Acá el gobierno sacó un proyecto de compartición de infraestructura compartida. Hay 2 decretos, uno es el 798, que dice que cuando se hacen obras de gran envergadura con fondos públicos se debe prever infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? O en la torre de alta tensión, o en la huella de la mina, o en la ruta, ductos. No se está cumpliendo hoy porque, como pasa muchas veces, no todo el mundo lee los decretos. Yo siempre digo que me desayuno con el boletín oficial, es el rato de leer un poquito, pero esas son todas medidas de las que toda América tiene que hacer uso. O sea, Europa ya las está implementando, Estados Unidos también. Pero son medidas, porque hoy cuando vos haces una obra de fibra, el 70% del costo es el pozo. Entonces, la fibra es muy barata, lo caro es el pozo. Por eso hoy no hace falta irte al interior, andate a los country de provincia de Buenos Aires, no tienen conectividad, ¿no? Y tiene Marina, que ver con eso. Por más don Ramones en la Argentina. Exacto, por más tecnólogos de la selva, sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con la ingeniera, especialista en telecomunicaciones, Marina Rosso Ciberino.